Enormes buques cisterna de la flota fantasma esperaban silenciosamente para cargar millones de barriles de petróleo. De repente, una anomalía sin precedentes apareció en la pantalla de una estación de radar VHF de largo alcance Nevo M a cientos de kilómetros al sur. Exactamente más de señales no identificadas con bajas firmas de radar se dirigían hacia el espacio aéreo ruso. La fuente de estas señales se extendía hasta kilómetros y su carga útil potencial totalizaba más de toneladas de explosivos de alta potencia. En el Centro de Comando de Defensa Aérea de Leningrado Oblast, las sirenas comenzaron a sonar cuando los datos fueron confirmados por el radar de vigilancia de área amplia 91N6 Beckburn. Los fundamentos para esta operación se establecieron meses antes en una sala de planificación en Kiev. Sin embargo, el rango de kilómetros era un problema en sí mismo. Pero el verdadero obstáculo era la red de defensa aérea rusa, conocida incluso por los estándares de la OTAN como una burbuja de negación de acceso / área antiacceso, que estaba desplegada a lo largo de todo este rango. Los generales rusos estaban tranquilos. Este era precisamente el momento para el que sus sistemas fueron diseñados. La red integrada de defensa aérea de 3 capas de Rusia se activó sin problemas. Los radares de combate 92N6 Gravestone de las baterías S-400 alrededor de San Petersburgo comenzaron a rastrear objetivos uno por uno. A altitudes más bajas, las baterías Pansier S-1 recibieron los objetivos que se aproximaban con un muro de acero, desatando el fuego infernal de cañones gemelos 2 a 38 M30 capaces de disparar rondas por minuto al cielo. Sin embargo, el caos que los rusos presenciaron no fue un ataque aleatorio. Fue un plan de engaño masivo geográficamente preciso para alejar el paraguas de defensa ruso de Primorsk. Oleadas de señuelos fueron específicamente dirigidas a las aldeas de Sealovsk, Tosno, Pakskoye y Usmino, así como al distrito de Linosov en Leningrado Oblast. Al mismo tiempo, los distritos de Volosovsky, Tosnensky, Gachinsky, Linosovsky y Puskinsky en San Petersburgo también fueron atacados, captando completamente la atención de las baterías S-400 más poderosas. En un refugio de defensa aérea en Gachinsky, un joven teniente ruso, viendo desaparecer el último objetivo en su sector de su pantalla, pasó su informe de rutina al centro de comando. Sector despejado, todos los objetivos destruidos. Este informe, mientras subía por la cadena de mando, llevó a los generales al mayor error de sus carreras. Lo que pensaron que era victoria era en realidad una trampa. Para este plan complejo, más de drones fueron asignados a la región de Leningrado y San Petersburgo. De estos, AQ-400 SADS tenían la tarea de atraer a San Petersburgo. Los drones restantes formaron la fuerza principal que se extendería por el Leningrado Oblast. En el corazón de esta fuerza había UJ-26 Povoryaras encargados de atacar el puerto de Primorsk. El éxito del plan dependía de que algunos de los drones que se dirigían a Leningrado superaran este muro infernal de fuego y alcanzaran su objetivo. La adecuación de cada elemento era crítica para la implementación técnica de este plan. Los drones UJ-26 Povoryar que componían el escuadrón de asesinato fueron especialmente seleccionados para esta misión. El rango de los drones PAV estándar era insuficiente para esta misión. Las versiones SER de rango extendido, sin embargo, eran las únicas plataformas kamikaze en el inventario ucraniano capaces de completar un vuelo de ida de kilómetros con una cabeza de guerra de caje gracias a tanques de combustible adicionales y software de motor optimizado. Se desarrolló una solución similar para las plataformas de guerra electrónica EW denominadas VANCE-7, que sirvieron en un papel de apoyo. El rango de los drones EW estándar era insuficiente para acompañar al escuadrón de asesinato a lo largo de la ruta. Por lo tanto, las plataformas VANCE-7 también se construyeron sobre el mismo cuerpo de largo alcance que el Povoryar, llevando pads de interferencia avanzados y antenas adicionales en lugar de cargas explosivas. Su misión era escoltar a los drones PAV hasta el objetivo, es decir, durante kilómetros. La razón para elegir el AQ-400 CT como cebo fue su simplicidad.
Su cuerpo de madera contrachapada no solo proporcionaba una firma de radar baja, sino que también facilitaba la producción en masa. Cientos de drones necesarios para un ataque de saturación podían ser producidos rápida y económicamente. A medianoche, más de drones despegaron de diferentes puntos en Ucrania y comenzaron a infiltrarse en Rusia a baja altitud. Las primeras horas pasaron en absoluto silencio de radio, rastreando el terreno. Usando mapas de terreno digital precargados, los drones siguieron lechos de ríos y áreas boscosas, permaneciendo por debajo del rango de cobertura de las principales redes de radar rusas. Esta fue una prueba importante para los sistemas de navegación autónoma de cada dron. Varios drones se perdieron durante este vuelo desafiante, estrellándose contra el terreno o sufriendo fallas técnicas. Esta fue una víctima aceptada desde el inicio del plan. Una vez que cruzaron la frontera rusa, las reglas del juego cambiaron. Ya no tenían que esconderse. Tenían que administrarse. Cuando la red de defensa aérea rusa se despertó, reaccionó exactamente como Ucrania había esperado. Cuando los radares 91N6 y Big Bird detectaron este enjambre masivo pero disperso que venía desde cientos de kilómetros de distancia, el sistema priorizó automáticamente el grupo que percibió como la mayor amenaza, los cives que se dirigían a San Petersburgo. Los masivos misiles de la serie 48N6 lanzados desde los lanzadores S-400 cazaron estos objetivos baratos de madera contrachapada uno por uno. Para los rusos, esta fue una defensa impecable. Para los ucranianos, fue el primer sacrificio de peón en el tablero de ajedrez. Mientras tanto, los otros drones dispersos por el campo de Leningrado Oblast comenzaron un juego mortal de gato y ratón con los sistemas Pantsir y BUK. Una batería Pantsir S-1 cerca de Bolasovsky se fijó en un UJ-26 Babe volando a baja altura. El radar de seguimiento 1RS-2-1E del Pantsir había capturado el objetivo sin problemas. El operador ruso podía ver todos los datos de telemetría del objetivo en la pantalla de control de fuego. Sin embargo, el operador ucraniano también podía ver la señal de ese radar fijado en el Babe en su propia pantalla. Permaneció tranquilo porque un Banse 7 cercano ya había hecho su contraataque. El Banse detectó la frecuencia de banda X del Pantsir y emitió una señal de interferencia tan poderosa en la misma frecuencia que la pantalla del operador ruso instantáneamente se puso completamente blanca. El rastreo se rompió. Como último recurso, el operador disparó los dos cañones a 38 M30 mm, pero Babe ya había escapado de la barrera de fuego y desapareció en la oscuridad. Este escenario se desarrolló repetidamente esa noche. Los rusos eran obstinados y su poder de fuego era alto. Hacia el centro de Leningrado, lograron estrellar un total de drones contra el suelo en una lluvia de fuego y metal. Todos los que se dirigían hacia el centro de San Petersburgo habían sido destruidos. Sin embargo, esta fue una pérdida planificada para Ucrania. Cada dron que cayó abrió una puerta para que otro que venía desde atrás se deslizara. Porque mientras ese teniente pasaba su informe, desde el punto ciego creado por todo este fuego y ruido, un escuadrón de asesinato compuesto por solo 7 drones UJ-26 Bovriyar especialmente modificados había atravesado la línea principal de defensa. Estos 7 drones pronto hundirían escalpelos quirúrgicos, cada uno llevando una cabeza de guerra perforadora de armadura de KG en el corazón económico de Rusia. Los generales rusos estaban mirando solo la esquina de un lienzo enorme que se les mostraba y estaban a punto de perderse toda la imagen. Eran las 4:45 de la mañana. La propia batería Pantsir de Primorsport se sobresaltó cuando 7 pequeñas señales aparecieron en su pantalla y se acercaron rápidamente, tomándola por sorpresa. En pánico, abrió fuego y misiles 57E6 salieron de los lanzadores. Pero los objetivos estaban demasiado bajos, demasiado rápidos y demasiado cerca. Los 7 drones Babe se dividieron en 2 grupos con una maniobra final sobre el puerto. 3 se dirigieron a la estación de bombeo, el corazón del puerto. Los misiles del Pantsir atraparon a uno del trío en el aire a solo unos cientos de metros de su objetivo.
Pero ese fue el último consuelo de los rusos esa noche. Los dos drones PAB restantes se lanzaron en picada para completar su misión. El primer dron, que llevaba una cabeza de guerra termobárica TBG-7V, golpeó el edificio de control principal de la estación. La explosión consumió todo el oxígeno en el espacio cerrado, creando una ola de presión masiva que voló las paredes del edificio hacia afuera. Unos segundos después, el segundo dron se zambulló en el colector de tuberías principal. La explosión cortó las líneas de vida del puerto. Al mismo tiempo, los 4 drones PAB restantes se fijaron en 2 buques cisterna esperando en el muelle. Los 2 primeros se dirigieron al capitán Love. El primer dron, que llevaba un explosivo con forma KZ-6, golpeó justo debajo del puente del barco, destruyendo todos los sistemas electrónicos dentro. El segundo dron golpeó uno de los tanques de carga principales llenos de petróleo, iniciando un fuego masivo. Los otros 2 drones PAB atacaron al Serga Gorskov. Los ataques fueron casi idénticos. Uno apuntó a la sala de máquinas del barco, el otro a los colectores de carga. 4 de los UAV atacaron 2 buques cisterna de clase Afroax pertenecientes a la flota fantasma llamados Kusto y Kaijun. Kusto era un buque transportador gestionado por Solstice Corp con un tonelaje de peso muerto DWT de toneladas. Kaijun era otro buque cisterna Aproax registrado en Axoronex Limited y operando con un DWT de toneladas. Ambos estaban listados bajo banderas sospechosas en los registros de transporte marítimo de los mercados de seguros internacionales. En el momento del ataque, ambos buques cisterna estaban en la línea de carga. Y cuando los drones llegaron, la carga estaba a punto de completarse. Fue entonces cuando comenzó el incendio. La escala del incendio no fue militar sino estratégica, porque el punto de impacto no eran solo tanques de almacenamiento, sino también el corazón de las estaciones de envío. Solo segundos después de la primera explosión, ocurrió la segunda y la estación de bombeo 2 del puerto de Primorsk colapsó. El tercer dron perforó la fachada superior del centro de control del puerto. Con un cortocircuito, todo el puerto entró en modo de cierre de emergencia. Sin embargo, este comando de cierre no pasó por el sistema porque el núcleo del sistema de control de energía también había sido golpeado. El cuarto y quinto drones atacaron los brazos de carga en la popa de los buques cisterna. Se desató un incendio en el Kusto y el combustible comenzó a filtrarse del Kaijun. Los ataques de drones 6 y 7 fueron en el área de las válvulas de la bomba. Y después de estos ataques, ya no fue posible controlar el incendio. Primorsk se estaba evaporando. En minutos, el puerto de Primorsk se asemejaba al infierno con 2 buques cisterna masivos en llamas y una estación de bombeo devastada. Horas después del ataque, el Ministerio de Defensa ruso anunció que drones ucranianos habían sido derribados en todo el país durante la noche y que todos los ataques habían sido repelidos con éxito. Sin embargo, estas cifras no tenían sentido en comparación con las imágenes satelitales de Primorsk, que mostraban miles de millones de dólares en daños. Los objetivos no fueron aleatorios. Solo Primorsk representaba aproximadamente el de las exportaciones de petróleo de Rusia por mar. Los buques cisterna de clase Afroax atacados, cada uno con una capacidad de aproximadamente barriles de petróleo, eran buques clave en la flota fantasma utilizada para eludir las sanciones. El puerto de Primorsk facilitaba un valor anual de exportación de petróleo de miles de millones de dólares. El petróleo en Primorsk es la puerta de entrada para envíos de petróleo basados en barriles que son difíciles de rastrear y aún más difíciles de controlar, vendidos a flotas fantasma internacionales. Y cerrar esta puerta afecta directamente el fondo de guerra de Rusia, el envío diario promedio de millones de barriles de petróleo. Esto se traduce en una pérdida diaria de aproximadamente a millones de dólares. En ese momento, el aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo activó su plan de cobertura. Aviones fueron desviados a aeropuertos alternativos. Esa misma mañana, numerosos UAV que ingresaron al espacio aéreo simultáneamente empujaron la gestión del tráfico aéreo civil militar al modo de crisis.
Cuando el reflejo de seguridad se activó primero desde la perspectiva del radar y la torre, las operaciones se interrumpieron automáticamente. Los datos de la Administración Regional de Leningrado y el operador del aeropuerto también se transmitieron a las agencias estatales rusas. Una pantalla desordenada sobre San Petersburgo, restos de UAV derribados en el campo de Leningrado, piezas que caen fuera de áreas residenciales. Todo esto mantuvo la atención del operador enfocada hacia arriba mientras la ola de ataque que venía desde el horizonte del mar se fijó en la terminal. Desde un punto de vista técnico, el concepto de UAV de largo alcance de Ucrania logró tres cosas en esta misión. Primero, no permitió errores de cálculo de rango. Cuando se analizaron los tipos de ataque de los UAV, quedó claro que se utilizaron dos clases diferentes. Estos UAV fueron diseñados para engañar a los radares rusos. Los sistemas rusos estaban optimizados para detener un pequeño número de objetivos de alta tecnología. La táctica de enjambre de Ucrania abrumó el mecanismo de toma de decisiones de los sistemas con saturación de objetivos. El éxito de las plataformas CW como el Vanse 7 no fue cegar completamente los radares, sino presentarles tantos objetivos falsos e interferencia que los operadores rusos ya no podían distinguir la amenaza real. Se encontraron rastros de tales sistemas entre las piezas de drones capturadas alrededor de San Petersburgo. Las piezas encontradas en Usmino y Pikavskoe indicaban que eran portadores equipados con software de navegación. Esto significaba que Ucrania había volado no solo para atacar sino también para engañar, y este engaño había hecho invisible el punto atacado. La confirmación llegó cuando las imágenes del incendio se difundieron en las redes sociales. El incendio no pudo ser controlado y la declaración oficial que siguió no dejó más opción que admitir el ataque. Además, en una mañana en que estaba operando a plena capacidad, como se mencionó, el comando ruso no logró prever el ataque. Se pensaba que Primorsk era un puerto tan profundo, bien protegido y poderoso. A pesar de la presencia de unidades como el Sexto Ejército de Armas Combinadas en Leningrado, la Segunda División Motorizada Independiente y la sede de la Flota del Báltico en la región, había una debilidad defensiva. Estas unidades estaban principalmente en una posición defensiva mirando hacia el oeste. En otras palabras, estaban mirando hacia afuera, no hacia adentro. Esto se debía a que el cuerpo de oficiales rusos no esperaba este escenario. La base naval en Kronstadt, las unidades de artillería y cohetes en la línea de Luga, las redes de defensa aérea alrededor de Luminosov, la columna vertebral de comando y control en la línea Gachina-Puskina-Galatavo. Toda esta red había estado operando bajo un modelo de amenaza regular durante años con procesos funcionando según un patrón de Rusia central-sureste. Un ataque de drones lo suficientemente profundo como para cerrar el puerto en la costa del Báltico se consideraba poco probable bajo este modelo. El momento del cambio de turno y la inflación simultánea de las bandas del mar costero produjeron pequeños retrasos. Cuando estos factores se unieron, surgió una ventana decisiva de oportunidad para la infiltración alrededor de la terminal. La verdadera sorpresa fue la expectativa de que los oficiales rusos no fueran el foco principal, sino más bien el eje circundante. Sin embargo, los alrededores solo nublaron la escena mientras el ataque golpeó el objetivo de lleno. En otras palabras, las Fuerzas Armadas ucranianas tuvieron éxito al reunir la inteligencia correcta y elegir el marco de tiempo correcto. El ataque vino desde afuera y penetró adentro, y adentro quemó todo. En papel, el paraguas de defensa de Rusia en la región es fuerte, pero en la práctica, cuando se combina con desorden de objetivos falsos sincronizados de baja altitud /diagonal horizonte marítimo, puede producir fallas en ventanas cortas. Este fue el caso la mañana del 12 de septiembre. Los radares estaban operativos. Las líneas dieron las respuestas esperadas, pero la configuración no fue suficiente para evitar que los drones de bajo perfil se infiltraran en la terminal. Volando bajo, rozando el horizonte del mar, entrando en la línea de visión de antenas fijas solo en los momentos finales para cerrar la ventana de intersección frontal.
Esta geometría obliga incluso a sistemas de nivel superior como el S-400 a una carrera contra el reloj. Para cuando tu radar detecta el objetivo, está casi sobre ti. Y si el cálculo se retrasa, el hecho de que el BAVE volara a baja altitud significaba que debido a la curvatura de la Tierra, incluso los radares 91N6 Blackbird más poderosos solo podían detectarlos en la última etapa durante un tiempo muy corto. Esta ventana corta no fue suficiente para una intercepción efectiva. Las docenas de informes de destrucción en la imagen aérea no fueron más allá de producir decisiones de cierre temporal y ciclos de sirenas distrito por distrito en Pulkovo en los cielos sobre San Petersburgo. El resultado no fue solo unas pocas horas de fuego, sino una suspensión y flota fantasma registrada por primera vez con incendios simultáneos en 2 barcos. Esta operación reveló una nueva realidad de la guerra moderna. Las guerras ya no eran ganadas solo por aquellos con las armas más caras, sino por aquellos que usaban sus armas de manera más inteligente y audaz. Y esa noche, Ucrania mostró al mundo cómo poner de rodillas a una superpotencia con un gambito de kilómetros de largo. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte.